Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Ruiz Ibarra. Estoy en el cuarto tetra de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Conducta. Esta es mi examen de la materia de técnicas de investigación, en donde les voy a dar lo que me dejó la materia, lo que siento que me gustó, los puntos importantes que fueron para mí de esta materia, lo que pienso de ella, en sí un análisis personal de lo que fue esta materia y lo que me llevo de la materia, los aprendizajes y todo eso. Como su nombre lo dice, tengo aquí el libro como de guía un poco. Pues es de técnicas de investigación. Muchos sabemos que investigar es como buscar información de algo que pues no sabemos o nos piden en la escuela investigar algo. Eso para nosotros es investigación. Pero al hablar de técnicas de investigación ya suena un poco más como la técnica, que es qué tipos de investigaciones hay y cómo investigar. Más o menos eso es lo que quiero dar a entender. La técnica de investigación es cómo, o sea, el cómo hacerlo para depende qué tipo de investigación. No sé si me estoy dando a entender un poco, pero pues es más o menos como una introducción. En esta materia vimos varias técnicas, varias formas, por así decirlo, si es la palabra que quería llegar a concluir, varias formas de cómo investigar cualquier tema, que nos sirve bastante para ahorita, para lo de la escuela. Pues toda nuestra vida hemos investigado, toda nuestra vida nos han pedido investigar. Entonces aquí nos vienen lo que son los métodos y las técnicas de investigación, cómo hacerlo correctamente, qué es lo que debe llevar una investigación. Entonces pues sí, más que nada es eso, en resumidas cuentas. Lo que me da mucha curiosidad, o bueno, lo que más me llevo es que cuando uno está investigando, muchas veces no nos damos cuenta qué tipo de investigación estamos haciendo, ni cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo de una buena manera o de una equivocada, de una manera errónea. Entonces aquí en esta materia nos están diciendo cómo hacerlo, cómo nos vamos a preparar también para docentes a la hora de hacer una investigación, también del lado por parte del alumno. Entonces está muy interesante, sinceramente. Vienen varios métodos. También nos viene qué es la técnica, por ejemplo, nos viene también, pues sí, varias técnicas. Es que como que no me sé desplayar muy bien en el tema, espero que esté entendiendo todo esto. Por ejemplo, hemos visto lo que es la entrevista, la encuesta, los test, el fichaje, el cuestionario, y todas estas son unas técnicas, son formas de investigar. Es lo que me refiero cuando uno dice, vas a hacer una entrevista, bueno, la hago y punto, pero no sé cómo la voy a hacer y no sé qué. Realmente esto es una investigación de lo que estoy haciendo. Esta entrevista es parte de una investigación. Entonces, hay veces que también no sabemos cómo emplearlas ni para qué emplearlas. Entonces la materia nos da algún empujoncito o nos da el conocimiento básico para saber cómo, cuándo y en dónde emplear cada tipo de técnica. También nos dice para qué sirve. Por ejemplo, para la entrevista, yo creo había dado mi opinión personal en estos temas. Creo la tarea era algo así, de dar nuestra conclusión personal. Por ejemplo, en la entrevista yo había escrito, recuerdo, que, por ejemplo, en la primaria nos encargaban mucho lo que eran las entrevistas, ir a alguna parte a entrevistar no sé, a un oficinista, pues a algún profesionista también de tal parte, nos decían. Y ahí vamos nosotros con nuestras preguntitas a investigarlos. Eso es a lo que me refiero, es una investigación sobre la profesión de la persona, pero nosotros no sabíamos y creo que no se nos había enseñado muy bien el propósito de esto. Y ahora ya lo sé un poco más a fondo. Por ejemplo, la entrevista nos dice que es la técnica de recopilación de información mediante una conversación profesional. Evidentemente, cuando estamos en la primaria, pues no es como que yo entrevistando profesionalmente, sino como Dios me da a entender, yo voy a hacerlo, como la maestra me enseñó, lo voy a hacer.
Bueno, aquí ya nos muestra un poco cómo hacerlo mejor para cuando realmente necesitemos este tipo de investigación, esta técnica de investigación, hacerla mejor, hacerla bien hecha y que los resultados o la información obtenida sea la que quería, sea la que yo deseaba obtener y pues me dé mejores resultados. Hay pues también los diferentes tipos de entrevista, no nada más es la entrevista así como es, tenemos la estructurada y la no estructurada, las diferencias de estas, nos las enseñó, por ejemplo, en la que es estructurada nos decía que no se necesita un entrevistador muy diestro y también hay una uniformidad en el tipo de información que se obtiene. Y en la no estructurada nos decía que los estudios descriptivos es muy útil para esto y en la fase del diseño de la investigación, o sea, no nada más va a ser la entrevista y ya, tenemos que saber qué tipo de entrevista es, cómo la vamos a hacer, si va a ser estructurada, no estructurada, entender bien estos puntos. También teníamos lo que es la encuesta, que esta también yo la mencioné que era en la primaria, nos ponían a hacer encuestas ahí de que es una encuesta de, no sé, algún tema en random, no sé, algún tema que aquí nos dice que es de interés sociológico y efectivamente, yo me acuerdo que cuando era lo de la encuesta salíamos a la hora de receso, creo que esto también lo comenté, salíamos a la hora de receso y hacíamos, no sé, la encuesta a los niños ahí en la hora de receso y convivíamos y sabíamos qué era lo que preferían, de que, no sé, una encuesta de ¿prefieres pizza, tacos? Y ya. Y ahorita se está viendo mucho eso, por ejemplo, en las redes sociales, Facebook, Instagram, que son las que tienen más, que te da la opción de encuesta y ya todos hacemos eso, usamos eso, que a lo que quiero llegar es que es más común de lo que nosotros creemos, o sea, las técnicas de investigación están en todas partes, aunque tú no lo creas. Por ejemplo, yo antes de saber esto, ahora me doy cuenta que realmente la encuesta es un tipo de investigación que estoy haciendo para ver qué prefieren las personas de mi Instagram, por así decirlo. Entonces, esto lo llevo haciendo desde que era niña, desde que estaba en la primaria, luego secundaria, luego prepa. Siempre veíamos lo que eran las encuestas, pero nunca sabíamos que esto era una técnica de investigación. Hasta ahorita me cayó el 20 de que esto es una técnica de investigación. Entonces, pues sí, la encuesta pues de interés sociológico, sacas tu promedio, todo eso, bueno, algunas veces. También dice que no requiere personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado, o sea, la persona que tú le estás preguntando, a la persona que tú le estás dando a elegir, por ejemplo, entre pizza o tacos, tú no tienes que estar calificado para hacer eso, sino simplemente es una información que quieres saber, que necesitas para, no sé, la escuela, el trabajo, y pues tú haces tu tipo de encuesta, pueden ser varias, ¿cómo se dice? Como varios preguntas con opciones y ya pues ahí tú haces tu encuesta, la realizas sin ningún problema, tienes tus resultados que querías deseados. Obviamente también la encuesta tiene su chiste, tienes que decir, bueno, ¿qué quiero saber? Y para esto, ¿qué pregunta o qué opciones voy a dar para que me dé el resultado de qué es lo que quiero saber? No sé si me doy a entender. Tenemos también el cuestionario, que el cuestionario también decía que se suele confundir, bueno, yo lo solía confundir mucho con la entrevista, porque pues, ¿por qué? Porque son preguntas, son cuestiones que uno hace, pero esto es una combinación entre la entrevista y nos decía que la encuesta y entrevista es una combinación de estas dos, se forma el cuestionario. Nos decía que se hace en base a una serie de preguntas que nos permiten medir una o más variables, se puede decir como opciones. Esta posibilita observar los hechos a través de la valoración y todo eso. También a este cuestionario lo que lo define es el contenido y la forma de las preguntas, o sea, cómo está estructurada todo esto, y ya así nos podemos dar cuenta, ¿qué es la diferencia entre la entrevista y el cuestionario? Bueno, cómo está hecho, cómo está estructurado, qué preguntas estás haciendo, ¿me entiendes? La entrevista es más, bueno, se podría decir como personal, es más como abierto, sí, se podría decir como das opciones abiertas, y en el cuestionario yo creo sería un poco más opciones cerradas, como tipo opción múltiple, se podría decir, que ahí tienes ya tus respuestas, tú las haces, tú las contestas en base a esas respuestas que te están dando.
y es el cuestionario, y la encuesta también te dan las opciones, pero en este caso pues es más sociológico. Normalmente son como unas 2 opciones nada más, o son pocas opciones de un tema concreto, se podría decir. Vimos también el fichaje, el test también, que el test creo me tocó exponer, sí, de hecho me tocó exponerlo a mí, estaba bien padre porque tenías que ser algo como más, un test es algo profesional. Recuerdo que yo puse el test del pozole, pero pues obviamente eso era algo también como dinámico, pero para ver si sabían, si se debían captar si era un test real o no, que realmente pues sí era un test, pero no el test que debería, no está como que, no es algo profesional, por así decirlo. Pero estuvo muy divertido ese tema también, el tema del test. Aquí nos dice que es una técnica también derivada de la entrevista y la encuesta y tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad. También esto lo hemos visto 1000 veces en redes sociales, no sé, Instagram, en Facebook más que nada. Creo que hay una página, no recuerdo cómo se llama, pero te salen los test y ya tú ves de que, ¿qué personalidad soy en base a las preguntas que me estás dando, por ejemplo? Ya son tus rasgos definidos. Hay uno muy que se viralizó hace poco, que era el test de Winnie Pooh, que suena un poco raro, pero realmente como que te daba indicios de qué patologías tenías, por así decirlo. A mí me salió que yo era Piglet. De hecho, cuando puse como cuando iban dándome a mí mis cosas, por eso dice aquí, de hecho, por eso se dice aquí que es como entre la encuesta y la entrevista, porque te dan diciendo, eres no sé qué, y te dan las respuestas y ya tú pones de que, no, sí soy, y luego le pones, y ya de que, no, sí pienso así, le pones, y yo así iba y dije, voy a hacer Piglet, porque uno conoce. Entonces me salió que tenía como el trastorno de ansiedad, y luego te salía como de que Winnie Pooh tiene TDAH, creo que era creo que era, Igor depresión, te iba saliendo así todo. Y que aunque es una red, te sale en redes sociales, es de Winnie Pooh, te sirve muchísimo, estamos de acuerdo, te puede dar indicios para tratarte o algo así. Entonces está muy bien, está muy padre, y eso es lo que es al punto que quiero llegar para no darme tanta vuelta. Es que las técnicas de investigación siempre tienen un propósito, independientemente cómo estén hechas, cómo estén realizadas, pero pues obviamente hay que realizarlas correctamente como deben de ser, ¿no? Yo creo que es importantísimo saber cómo hacerlo, pues para que en un futuro pues tengamos buenas referencias de al pedirnos una investigación, tengo que investigar de esto, qué forma es la mejor posible, la que mejor pueda emplear para sacar esta investigación. Tenemos también los 15 tipos de investigación científica, que yo creo que yo había escuchado sonar también esto de investigación científica, los tipos de investigación científica. Tenemos la investigación aplicada también, que este es el estudio y la investigación científica que busca resolver los problemas que son prácticos, la investigación básica. O sea, todo esto nos da derivado a que tenemos que saber qué tipo de investigaciones vamos a usar y cómo las vamos a poner en práctica. Tenemos la investigación cualitativa, que estos ya entran en lo que es según los datos empleados, que pues se dividen en dos estos grupos de investigaciones, que son las cualitativas y las cuantitativas. Entonces ahí también es como otro subgrupo, se podría decir, porque está dentro de los 15 y luego dentro de los 15 están estas dos. Entonces pues a veces sí nos podemos confundir un poco. Aquí sí, la verdad, para ser sincera, no me aprendí cuál era cada una de estas investigaciones. Sin embargo, dándoles una leída, puedo entender qué es lo que es cada una de esta investigación. Por ejemplo, aquí tengo la primera que me sale aquí al hojear el libro, es la investigación explicativa, que busca establecer las causas de hechos, circunstancias o fenómenos que son objeto de estudio, ya sean físicos o sociales, pues como su descripción lo indica, pues establece las causas de los hechos que pasaron, pues explica, la investigación explicativa explica por qué pasó esa circunstancia,
Entonces sí, el chiste aquí es entender cada una de ellas, igual el mismo nombre te lo va diciendo. Por ejemplo, la investigación exploratoria ayuda a determinar el mejor diseño de investigación, el mejor método de colección de datos y la selección de sujetos. Y así nos vamos yendo de una en una de investigaciones. También tenemos la cuasi experimental, la no experimental. Como les digo, pues casi no fue como de que me aprendiera cada una de ellas, sin embargo sé la importancia de cada una de ellas. Y si llego como a necesitar llego a necesitar investigar sobre algún tema, sé a dónde acudir, sé cómo emplear la información que está aquí dentro. Entonces creo que eso es lo importante y eso es con lo que me quedo, porque como le digo, pues no fue algo que yo viniera desde tiempo atrás con conocimientos previos a esta materia. Obviamente sabía que era una investigación, pues recolectar información, pero pues a veces simplemente nomás nos metemos a Google. Nada más nos metemos a Google, buscamos información. Si es una investigación pues impresa, nada más copiamos, pegamos y listo. No leímos, no entendimos. Entonces la verdad con lo que me quedo de esta materia es de que pude comprender realmente para lo que sirve la investigación. Pude comprender que existen diferentes tipos de investigación. No aprendí todos los tipos, como ya lo mencioné, pero también las técnicas de cómo hacer este tipo de investigación, yo creo me quedó más claro ese aspecto de las técnicas que hay para investigar. Eso sí siento que lo tengo bien visto, bien claro, y puedo trabajar con eso fácilmente. Me refiero con eso de trabajar con eso, de que si llego a necesitar algo, voy a decir, bueno, pues para esto voy a necesitar la encuesta, o para esto voy a necesitar la entrevista, o para esta otra cosa voy a necesitar el cuestionario. Es cuestión de saber, pues, para qué información quiero tener, qué preguntas debo hacer en caso de alguna entrevista o un cuestionario, no lo sé. Entonces yo creo que es con lo que me quedo de la materia, comprender pues ese tipo de técnicas de investigación. Y ya pues ya al último pues te sale lo de cómo hacer una tesis, la investigación científica. Te sale como podría decir yo, como ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, pero como te da como no, se me olvidó la palabra. Pero bueno, ya al último es como de que al último del libro, pues una conclusión, se podría decir, o no es resumen, como no sé cómo se dice la palabra, como se me van a ir aquí 20 minutos de saber cómo se dice la palabra, un reset, no, va con la R. Bueno, total, te dice aquí como un refrescamiento, un refrescamiento, pues de la materia. En fin, me quedo con eso. Espero que este video pues haya sido lo necesario para pasar este examen final. Y pues sí, eso fue todo. Gracias por su atención.